Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean esta presentación. Gracias nuevamente por acompañarme en este nuevo video. En esta unidad vamos a desarrollar sobre bases importantes de la neurofisiología. Esta es la segunda parte de la neurofisiología que hemos empezado con el desarrollo de las funciones del sistema nervioso central, periférico y autónomo. En esta unidad vamos a hablar de las sensaciones, ya sean somáticas y nociceptivas. Vamos a hablar un poco del dolor. También vamos a hablar de cómo se da, cómo se transmite el tacto y también los otros tipos de sensaciones. El- por ejemplo, la posición, la vibración, el peso y también la ubicación de las sensaciones a nivel corporal. En primer lugar, tenemos que saber que eh, sensaciones sencillamente es todo lo que uno siente, vamos a decir, a nivel corporal, ya sea por los sensores que uno tiene en la piel. Y estos tipos de sensaciones son los mecanismos neurosensoriales o nerviosos que recogen toda la información sensorial del cuerpo. O sea, todo lo que nosotros sentimos, ya sea dolor o no, es transmitido por unos receptores que vamos a ver enseguida cuáles son y cómo llega a nuestro sistema nervioso central. Tenemos que saber que existen dos tipos de sensaciones. Sensaciones somáticas por un lado y sensaciones dolorosas o nociceptivas por otro lado. Acá tenemos básicamente las sensaciones somáticas. Las somáticas se vuelven a dividir nuevamente en dos tipos. Dijimos que hay dos tipos principales. Las somáticas por un lado digo bien, y las dolorosas o nociceptivas por el otro lado, ¿verdad? Las somáticas nuevamente se vuelven a dividir en dos subtipos de sensaciones. Por un lado tenemos las mecanoreceptoras o mecanoceptoras, que es lo mismo, y por otro lado tenemos las sensaciones termoceptoras o termorreceptoras. Cuando hablemos de las sensaciones dolorosas o nociceptivas, vamos a ver que también se vuelven a dividir nuevamente en sensaciones dolorosas, mecanoreceptoras y termorreceptoras también, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hablar primero de las somáticas. ¿Qué son sensaciones somáticas mecanoreceptoras? Todas las sensaciones que básicamente nos informan del tacto acerca de lo que nosotros tocamos, de la presión de los objetos, del movimiento de los objetos y también de sensaciones como el picor y el cosquilleo. También nos ubican, digamos, a qué nivel está o en qué lugar está lo que estamos sintiendo. Nosotros podemos sentir, por ejemplo, que alguien nos toca la espalda o nos toca el brazo y podemos sencillamente ubicar o cuando nos pica algo, por ejemplo, sabemos en qué lugar nos está picando, ¿verdad? Porque eso también inclusive hay sensores que nos informan del lugar, de la posición o de la ubicación de cada sensación. También la velocidad del movimiento, por supuesto, podemos saberlo gracias a algunos sensores llamados mecanorreceptores. Y vamos a ver que estos mecanorreceptores tienen nombres diferentes. También son llamados corpúsculos, ¿verdad? Y vamos a hablar de esos corpúsculos enseguida. Y por otro lado tenemos otro tipo de sensaciones somáticas llamados termorreceptoras. Termo viene justamente de sensación térmica. Y bueno, tenemos dos tipos de sensaciones térmicas, el calor y el frío. Estas sensaciones termorreceptoras, que son somáticas, se activan cuando la temperatura es mayor a 0 grados y menor a 50 grados. Es decir, son sensaciones de calor o de frío que no producen dolor. Y las sensaciones térmicas que estén por encima de 0 grados y por debajo de 50 grados no producen dolor. Todo lo que esté por debajo de 0 grados, el hielo, por ejemplo, ¿verdad? O lo que esté por encima de 50 grados sí va a producir dolor y entonces no van a estar ubicados dentro de estas sensaciones termorreceptoras. ¿Por qué? Porque estos son somáticos. Acá no hablamos de dolor. Acá hablamos sencillamente de cualquier sensación que no produzca dolor. Cuando tengamos una sensación por encima de 50 grados o por debajo de 0 grados, ahí vamos a tener una sensación termorreceptora, pero no somática. En ese caso ya va a ser nociceptiva, es decir, dolorosa. Y bueno, por otro lado tenemos las sensaciones dolorosas. Básicamente, bueno, ahí están las sensaciones que generan mucho calor o mucho frío. Y todo lo que genere dolor se encuentra dentro de las sensaciones nociceptivas o dolorosas. Entonces, esto es lo somático, por un lado,
que se vuelve a dividir en dos tipos. Y por otro lado tenemos el otro gran grupo de las sensaciones que son las dolorosas o nociceptivas. Tenemos también otro tipo de clasificaciones. Existen también otra clasificación en la cual divide a las sensaciones en 4 grandes tipos: las esteroceptivas, propioceptivas, viscerales y profundas. Las esteroceptivas son todas las que nosotros percibimos en la piel, todo lo que se percibe en la superficie del cuerpo. Es decir, podemos decir también que son las sensaciones superficiales o epiteliales, porque se refieren a la superficie del cuerpo, es decir, a la piel. Tenemos las propioceptivas. Básicamente las propioceptivas son un poco más profundas que las esteroceptivas, aunque no son todavía tan profundas, ¿verdad? Porque son todas sensaciones que son informadas por los músculos, por los tendones y por las articulaciones. ¿Qué tipo generalmente de sensaciones son estas? Las que nos informan el movimiento o la ubicación de un dolor o de una sensación. Generalmente nosotros podemos levantar la mano o el antebrazo o el brazo, y nosotros podemos, inclusive cerrando los ojos, podemos saber hacia dónde está ubicado nuestro brazo, ¿verdad? Si lo levantamos, podemos saber que estamos levantando evidentemente el brazo en posición superior, hacia la izquierda, hacia la derecha, sin mirar. Nosotros somos capaces de hacer cualquier movimiento y de conocer qué tipo de movimiento estamos haciendo sin la necesidad de observar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos unos sensores dentro de los músculos, de los tendones también, ¿verdad? Y de las articulaciones que nos informan no solamente del tipo de movimiento que estamos haciendo, sino que también de hacia dónde lo movemos, ¿verdad? Yo puedo saber, por ejemplo, sin mirar, que lo estoy moviendo que estoy moviendo una mano hacia arriba o hacia abajo, hacia mi costado o hacia adentro, ¿verdad? Sin necesidad de la observación, porque hay organismos o hay orgánulos dentro de los tendones, de las articulaciones y de los músculos que nos están informando eso. También podemos saber no solamente el movimiento, sino que también la presión de un objeto. Si yo puedo, por ejemplo, agarrar un celular y agarrar una hoja, a pesar que no es tampoco tan pesado el celular, pero puedo agarrar una piedra, ¿verdad? Y una hoja, y sin mirar yo puedo saber cuál es más pesado, ¿verdad? No hace falta que yo esté mirando para saber. De hecho, que la observación no tiene tanto que ver con el peso, pero yo puedo, evidentemente, sin mirar, cerrando los ojos, yo puedo saber que un objeto pesa más que el otro. ¿Cómo es eso? Y gracias a receptores que están ubicados en los músculos, que nos informan del estado de contracción del músculo y el estado de estiramiento o de acortamiento del músculo. Sabemos que el músculo se alarga cuando se relaja, ¿verdad? Y se acorta cuando se contrae. Entonces, debido al estado de contracción o de relajación del músculo, existen unos receptores a nivel intramuscular que nos pueden informar de qué contraído o de qué relajado esté ese músculo, y por lo tanto eso nos informa acerca del peso de cada un objeto comparando con otro objeto. Posición, movimiento o vibración, que es lo mismo, y peso, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, 3 tipos de sensaciones que son informados gracias a los músculos, a las articulaciones y a los tendones, ¿verdad? Esas son sensaciones propioceptivas. Existen también sensaciones profundas que son justamente que nos informan acerca de la vibración y de los dolores también. Y las sensaciones que se encuentran dentro de los órganos generalmente son sensaciones dolorosas, sensaciones viscerales o también llamadas sordas o vegetativas, que nos informan de la funcionalidad o del dolor que puede presentar un órgano, como por ejemplo el estómago o los intestinos, que son sensaciones mucho más dolorosas y sordas, es decir, no te localizan con exactitud, digamos, dónde está el dolor. Muchas veces uno, digamos, quiere localizar el dolor, pero no sabe localizar exactamente el punto donde está el dolor, porque son sensaciones más burdas, más grosas, ¿verdad? Sino no son muy específicas y no son muy localizadas. Además que sabemos que las sensaciones viscerales, cuando duele, por ejemplo, un órgano visceral,
Evidentemente el dolor puede irradiar, es decir, no siempre es específico y no siempre duele en un solo lugar, sino que es más difuso. Y sobre todo las características dolorosas de una víscera es que este dolor no solamente es muy poco específico y no solamente es muy difuso, sino que también puede irradiar. Puede empezar en un lugar y puede ir a otro lugar. Esos tipos de dolores se va a estudiar dentro de la materia de semiología. La importancia de la fisiología es sencillamente describir sencillamente los tipos de sensaciones que existen, pero los tipos de dolor se va a describir eso en la materia de semiología. Bueno, acá están lo que estamos viendo, son los tipos de corpúsculos, ¿verdad? Los corpúsculos, ¿qué es lo que son? Son los receptores mecanoreceptores o receptores de posición, vibración, peso, tacto, ¿verdad? Excepto las térmicas. Las sensaciones térmicas no son localizadas o no son eh, recibidas o no son captadas por los corpúsculos. Estos corpúsculos que estamos viendo acá, el de Pacini, el de Krauss, el de Ruffini, el de Meissner, son receptores mecanoreceptores, es decir, entra dentro de este grupo. Voy a volver a poner otra vez para entra dentro de este grupo. Son receptores somáticos mecánicos, es decir, pueden captar todo esto menos la temperatura y menos los dolores. ¿Quiénes se van a encargar de captar la sensación térmica y también los dolores? Los receptores llamados terminaciones nerviosas libres. Nosotros tenemos dos tipos de receptores en la piel. Tenemos los corpúsculos y tenemos las terminaciones nerviosas libres que después se van que son ramificaciones de ciertos nervios que después van a formar un nervio, que son los nervios espinales o raquídeos, y que luego o los pares craneales también entran dentro de ese grupo, que después se van a unir y van a llegar a la médula espinal y por supuesto van a ascender hasta llegar al sistema nervioso central. Entonces, la temperatura y los dolores son transmitidas por las terminaciones nerviosas libres. Todo lo que se refiere a tacto, presión, vibración, posición, velocidad y picor, cosquilleo también, ¿verdad? Eso es transmitido por las sensaciones, por los receptores, digo bien, por los receptores mecanoreceptores, también llamados corpúsculos, y que son 4, que vamos a ver ahora. Los corpúsculos tienen nombre, dijimos, ¿verdad? Tenemos el de Pacini, el de Ruffini, el de Meissner y el de Krauss. Entonces eso vamos a estudiar en un instante más. Bueno, estos receptores están ubicados debajo de la piel, están localizados en la epidermis, algunos inclusive llegan a la dermis. Tenemos que saber que existen 3 capas en la piel. La epidermis, que es la capa más superficial, la más externa, que generalmente ahí encontramos la mayoría de los corpúsculos, porque es la capa nerviosa de la piel, la epidermis. También podemos encontrar ahí las terminaciones nerviosas libres. En la dermis, que es la capa más gruesa de la piel, prácticamente no hay tantos receptores. Pueden haber algunos receptores, que vamos a ver justamente enseguida. Pueden haber algunos corpúsculos, pero generalmente la dermis es la capa más vascularizada. En lo que hay más en la dermis son capilares, ¿verdad? Entonces, puede que haya algunas pocas terminaciones nerviosas libres y algunos pocos corpúsculos, pero la dermis más bien lo que hay son capilares. Y la hipodermis, sencillamente ahí ya no hay prácticamente ya no hay nada de vasos sanguíneos ni tampoco hay nada de nervios. Ya no hay receptores nerviosos. Ahí lo que hay es grasa, tejido subcutáneo o tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando nosotros sentimos algún dolor es porque esa lesión llega hasta la epidermis y hasta la dermis. Cuando hay una lesión que llega a la hipodermis, eso ya no genera dolor. Eso es lo que ocurre generalmente en los quemados, los que tienen quemadura de tercer grado, no tienen dolor. Es tan grave la quemadura, pero ya no produce dolor. Porque evidentemente en la quemadura de tercer grado, todas las capas de la piel se destruyen y bueno, se destruyen todos los nervios. Por eso es que uno que tiene una quemadura de tercer grado no tiene dolor. Pero no es que eso es bueno, ¿verdad? Sencillamente es porque se destruyeron todas las capas de la piel, ¿verdad?
Bueno, entonces vamos a hablar enseguida de estos corpúsculos y vamos a ver también dónde están ubicados los receptores nerviosos, receptores llamados terminaciones nerviosas libres, pero como ya dijimos, generalmente están ubicados en su mayoría en la epidermis, ¿verdad? La epidermis, que es la parte donde está queratinizada la piel, la parte queratinizada de la piel. Bueno, ya hablamos lo que es la propiocepción y informa sobre la posición de los miembros. Ya explicamos inclusive con ejemplos. Yo puedo alzar, puedo bajar la mano y eso puedo saberlo sin necesidad de estar mirándolo. Yo puedo saber acerca de los movimientos o de la posición de cada miembro gracias a receptores ubicados en músculos, tendones y articulaciones. El tacto lo que nos informa es el contacto de la piel con los objetos. Y bueno, los receptores térmicos nos informan la temperatura, ya sea el calor o el frío a la cual se expone el cuerpo, ¿verdad? Y el dolor es una sensación de alerta. Es una alerta que nos indica una lesión. O sea, el dolor realmente no es algo agradable, pero es un sentido de defensa y de alerta que nos indica que tenemos una lesión, ¿verdad? Una forma de defendernos o de alertarnos que tenemos que tratar de evitar esa lesión o de suprimir o de calmar esa lesión o de tratar esa lesión. Pues ya dijimos, los propios sectores nos informan sobre la posición de los miembros teniendo los ojos cerrados. Justamente dentro de los músculos ya dijimos que hay unas fibrillas llamadas actina y miosina que son las que se generan la contracción o relajación y esas fibrillas de actina y miosina básicamente activan a unos usos musculares que son los que detectan la longitud de cada músculo. Entonces, finalmente lo que nos informan es qué tanto está flexionado o qué tanto está extendido una articulación o qué tanto está contraído o relajado un músculo, ¿verdad? Eso es gracias a quienes, a unos corpúsculos llamados usos musculares que se encuentran dentro de los músculos y también tenemos en los tendones unos correspondientes que vendrían a ser lo mismo que el uso muscular, pero que se llaman órganos tendinosos de Golgi. Esto no tiene nada que ver con el aparato de Golgi, ¿verdad? Pero se llaman órganos tendinosos de Golgi y básicamente también nos informan sobre la contracción o relajación que tienen los músculos y también la elongación de los tendones, ¿verdad? Sabemos que los tendones son la parte del músculo que se inserta en el hueso. Entonces, ¿qué tanto está contraído un músculo o relajado? También es informado por los órganos tendinosos de Golgi, que como dijimos son unos receptores que se encuentran en estos lugares para saber básicamente el peso o la posición de un miembro. Bueno, eso por supuesto es informado a dónde. Esas sensaciones, ya sea dolorosas o somáticas, son informados por medio de la médula espinal al sistema nervioso central. Vamos a ver enseguida a qué parte del sistema nervioso central lo que llega la sensación dolorosa o también la sensación somática. Toda la sensación o todo lo que es sensitivo va desde la piel o de los músculos también, ¿verdad? De las articulaciones o de los tendones, en sentido centrípeto. ¿Qué significa centrípeto? Desde la periferia al centro, ¿verdad? Todo lo que viene de la periferia. ¿Qué es la periferia? La piel, los músculos, las articulaciones, los tendones, todo eso es la periferia. Todo eso va al centro. ¿Cuál es nuestro centro? El sistema nervioso central. ¿Por medio de qué? Por medio de la médula espinal. Este es nuestro centro de integración, la médula espinal, por donde va a ascender o por donde va a subir a nuestro cerebro todo lo que se siente, ya sea somático o ya sea doloroso. Entonces tenemos unas fibras llamadas sensitivas, que de hecho que es una de las partes de los nervios, ¿verdad? Los nervios están formados por fibras sensitivas y fibras motoras. Muchos de nuestros nervios son mixtos, ¿verdad? Entonces hay pares craneales inclusive que son mixtos, como por ejemplo el trigémino, como por ejemplo el facial, el glosofaringio. Entonces, todos esos nervios mixtos tienen ambos componentes, ¿verdad? Tienen componente sensitivo y tiene componente motor. El componente motor, que eso vamos a ver en otra unidad, es el componente eferente, el componente que viene en dirección centrífuga, desde el centro a la periferia. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora, ¿qué es?
lo sensitivo, lo sensorial. Entonces, todo lo que es sensitivo o sensorial tiene un componente aferente, o sea, centrípeto. Aferencia significa hacia el centro, ¿verdad? Eferente es desde el centro, ¿verdad? Lo eferente era lo motor. Lo sensitivo o sensorial es lo aferente o centrípeto, ¿verdad? Desde la periferia del centro. Y todo lo que se capta en la piel, todo lo sensitivo, lo sensorial que se capta en la piel o en los órganos propios sectores, son transmitidos por los nervios sensitivos, evidentemente, o llamados también aferentes, en sentido centrípeto, hasta llegar a la médula espinal. ¿A qué parte de la médula espinal? Bueno, anatómicamente, la médula espinal tiene dos partes, ¿verdad? Una parte posterior, una parte anterior, formado por unas astas. El asta anterior es el asta motor y el asta posterior es el asta sensitivo. Generalmente el nervio sensitivo, que es el aferente o también llamado centrípeto, tiene un ganglio que es lo que nos permite también, por supuesto, diferenciarlo del nervio motor. Entonces ingresa el nervio sensitivo por el asta posterior de la médula, se integra a la parte motora y sube al sistema nervioso central, al lugar donde enseguida vamos a mencionarlo. Bueno, entonces todos los mecanorreceptores se estimulan o se activan por cualquier presión que haya sobre la piel, cualquier sensación de tacto, posición, vibración inclusive, ¿verdad? Entonces, esto es transmitido a los nervios, ¿verdad? Evidentemente, primero se capta la sensación, ya sea somática, y evidentemente para que se pueda transmitir a los nervios, tiene que generarse potenciales de acción. Los potenciales de acción que son los mismos que nosotros hemos estudiado en unidades anteriores, en otros videos, ¿verdad? Evidentemente, esta sensación somática genera apertura de canales iónicos. Canales iónicos que son correspondientes al sodio, ¿verdad? Sabemos que existen canales específicos para el sodio y que se van a generar, que se van a abrir, que va a generar apertura para que ingrese el sodio. Va a ingresar el sodio y ya sabemos lo que va a ocurrir. Se va a despolarizar la membrana de la neurona, la membrana del nervio, hasta el siguiente nódulo de Rambier, hasta la siguiente apertura en la cual va a ingresar más sodio y se va a volver a despolarizar. Eso nosotros ya hemos explicado cuando hablamos del potencial de acción y cuando hemos hablado también en otras unidades anteriores sobre la contracción muscular. Entonces, existen diferentes despolarizaciones sucesivas en la cual lo que se captó como sensación se va a ir transmitiendo por los nervios hasta llegar al sistema nervioso central. Sabemos que estos nervios son nervios que generalmente están mielinizados, tienen mielina, ¿verdad? Que es lo que permite, la mielina es lo que permite que la sensación sea enviada a gran velocidad. Nosotros tocamos algo, automáticamente ya lo percibimos lo que estamos tocando. Si tocamos una paila, no estamos ahí 2 horas tocando una paila caliente, inmediatamente ya sentimos el dolor térmico en ese caso, o cualquier cosa que nosotros toquemos, inmediatamente ya lo sentimos, ¿no? Esto es instantáneo, ¿verdad? Como la velocidad de la luz, no es que nosotros tocamos y después recién de unos minutos interpretamos. Tocamos, ya llegó. Inmediatamente, instantáneamente, lo que nosotros sentimos ya lo interpretamos. Eso gracias a la mielina. Bueno, los corpúsculos que vamos a ver ahora, los nombres de esos corpúsculos, que son 4, son mecanorreceptores. Es decir, son receptores de la sensibilidad somática mecánica. Estos corpúsculos no hay en la sensibilidad somática térmica. No, en la temperatura no es captada por estos corpúsculos. Tampoco la sensación dolorosa. Dijimos que para la temperatura y para el dolor existen las terminaciones nerviosas libres. Son 4 tipos de corpúsculos. Tenemos el de Merkel, ya dijimos, Meissner también, Pacini y Ruffini. Y existen algunas diferencias entre cada una de ellas. Vamos a ir explicando de forma sencilla, ¿verdad? El receptor de Merkel primero. El receptor de Merkel es el más específico de todos, porque son de campo pequeño. ¿Qué significa eso? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un GPS, ¿verdad? Que abrimos el GPS y queremos localizar una dirección. Entonces, evidentemente cuando nosotros tenemos así un diámetro grande, ¿verdad?
nuestro GPS nos muestra un área grande, ¿verdad? Dice, por ejemplo, que nuestra localización está a 20 metros en la redonda. No es todavía específico. Tenemos que esperar que se abra bien el GPS y que nos localice bien dónde está nuestra dirección, nuestra localización donde queremos irnos, ¿verdad? Entonces, cuanto más grande es, digamos, el área que nos muestra el GPS de la posible localización, no es específico eso. Es decir, podemos irnos erróneamente a otro lugar, ¿verdad? Nos puede llevar a otro lugar el GPS, ¿verdad? Cuanto más eh, chico es el campo que nos muestra el GPS, más específico es la dirección y bueno, más localizado está en la dirección a donde queremos irnos. Bueno, así mismo funcionan estos corpúsculos. Cuanto más campo pequeño tienen estos corpúsculos, más específico es. Cuanto campo más grande tienen, menos específico es. Por ejemplo, en la espalda es uno de los lugares donde, digamos, menos específico tenemos las sensaciones, ¿verdad? Nosotros podemos tocar nuestra espalda y muchas veces no sabemos dónde es lo que está exactamente, dónde es lo que nos pica, ¿verdad? O dónde es lo que está la sensación dolorosa o cualquier tipo de sensación, porque ahí tenemos receptores de campo grande, no son específicos, ¿verdad? Bueno, los receptores de Merkel son receptores de campo pequeño, ya sabemos lo que significa eso, y son de adaptación lenta. Lentamente se va produciendo la adaptación pero son específicos. ¿Qué dice ahí? Indican con mucha precisión la localización. ¿Por qué? Porque son de campos pequeños. Cualquier lugar donde nosotros lo podamos localizar exactamente el estímulo es porque en ese lugar existen corpúsculos de Merkel. Generalmente, ¿dónde encontramos los corpúsculos de Merkel? En la piel lampiña, en la piel donde no haya mucho pelo. Por ejemplo, en la palma de la mano, por ejemplo. La palma de la mano es un lugar de piel lampiña, donde no hay pelo. Todo lugar donde no haya pelo es el lugar donde va a haber receptor de Merkel, porque el pelo es justamente a lo que, digamos, entorpece la localización de un estímulo, ¿verdad? Entonces, al tener piel lampiña, evidentemente en ese lugar hay una mayor exactitud de la localización de los estímulos y en ese lugar existen receptores de Merkel. A medida que vamos ya avanzando, vamos a ir viendo que hay otros receptores, otros corpúsculos que no son tan específicos como el de Merkel. Caso, por ejemplo, el de Meissner. El de Meissner, justamente lo que nos dice ahí, no son tan precisos como el de Merkel, por ejemplo. No es tan preciso como el de Merkel, pero algo muy importante que nos permite localizar el de Meissner es la presión. Es decir, si yo, por ejemplo, presiono una parte de mi piel, yo sé localizar dónde está esa presión. ¿Por qué? Porque existen unos receptores específicos para eso, para la presión. Y esos receptores o corpúsculos se llaman receptores o corpúsculos de Meissner. O sea, este es exclusivamente para la presión. Cualquier presión que tengamos sobre la piel, de eso se encarga de informarnos los corpúsculos de Meissner. Aunque no es tan preciso, no es tan específico como el de Merkel. Pero de eso nos informa el de Meissner, la presión. Podemos encontrar, por ejemplo, receptores de Meissner en donde haya pelo, cualquier lugar donde haya pelo. El de Pacini. El de Pacini es menos específico que el de Meissner y que el de Merkel, porque son receptores de campo grande. Se adaptan muy rápidamente, pero tienen un campo tan grande que no es, digamos, específico, no tiene tanta precisión para localizar el estímulo. El de Pacini más bien lo que nos informa es vibración, movimiento. Cuando nosotros, por ejemplo, movemos un brazo o una mano, cerrando los ojos podemos saber cómo lo estamos moviendo, inclusive podemos saber hasta dónde lo estamos moviendo, porque los movimientos o las vibraciones nos informan, además de los músculos, nos informan receptores que están ubicados en la piel, llamados corpúsculos de Pacini. Y el de Ruffini es el más grande de todos, es decir, son los receptores o los corpúsculos que son de mayor campo. Por lo tanto, son los que son menos específicos. Por ejemplo, en el cuero cabelludo o en la espalda tenemos estos tipos de receptores llamados de Ruffini, porque son de campo grande, no son específicos. Y también nos informan cambios de presión sobre la piel. Acá en esta imagen vemos en qué lugar están localizados estos corpúsculos. Vemos que acá vemos la epidermis, vemos la dermis y vemos la hipodermis.
Y vemos que la mayoría de los corpúsculos, acá vemos el de Meissner, acá vemos el de Pacini, acá vemos el de Ruffini, y acá vemos el de Merkel. El de Merkel es el que está más hacia la periferia, hacia la epidermis, porque es el más específico de todos. Son de campos pequeños. Los cuatro, acá tenemos los cuatro tipos de receptores. Son medio parecidos en la parte estructural, pero los cuatro corpúsculos están localizados en la epidermis y en la dermis. O sea, en la unión epidérmico-dérmico o en la unión dermoepidermis. Ahí están localizados los cuatro, eh, los cuatro tipos de corpúsculos. Vemos que hay ni un corpúsculo en la hipodermis. Bueno, acá sencillamente en esta imagen vemos la adaptación de cada uno de ellos. El que se adapta más lentamente es el de Merkel, el que se adapta más rápidamente es el de Ruffini. Y vemos también el campo. Vemos que el de Merkel es el de menor campo, el más pequeño de todos porque es el más específico. El de Meissner es un poco más grande el campo. El de Pacini es el más grande y el de Ruffini también es el otro tipo de corpúsculo que mayor campo tiene, es decir, es el menos específico, el más grosso, el menos exacto de todos. Eso que vimos recién de los corpúsculos es solamente para las sensaciones somáticas que son mecánicas. Para las somáticas térmicas, es decir, para las sensaciones térmicas, no existen corpúsculos, existen lo que se llaman terminaciones nerviosas libres, abreviado TNL, así se encuentran abreviados en los libros. Y estas terminaciones nerviosas libres tienen dos tipos de receptores. Receptores que son para el frío, específicamente que se activan en el frío, y receptores que se activan específicamente cuando hay calor. Así, dependiendo de la temperatura, se puede activar uno o se puede activar el otro. Los receptores del frío son terminaciones formadas por mielina, es decir, son más rápidas, de tipo A delta. Tenemos dos tipos de fibras, A delta y tenemos el otro tipo que es de tipo C. Las de tipo C, justamente C de calor, se activan solamente cuando hay una temperatura que genere calor, ¿verdad? Y son fibras que no presentan mielina, son fibras más lentas porque son tipos de fibras amielínicas. Entonces tenemos dos tipos de fibras. Las del frío son A delta y las del calor son eh, tipo C. ¿Cuándo se activan cuál es el rango de activación de cada una de las fibras? Cuando existe una temperatura menor a 37 grados se activan los receptores del frío. Y por supuesto la fibra A delta. Cuando hay una temperatura mayor a 37 grados, ahí se activan los receptores de calor y también, por supuesto, las fibras de tipo C. O sea que 37 grados es el límite entre el calor y el frío. ¿Por qué? Porque 37 grados es en promedio la temperatura normal de la piel, ¿verdad? O sea, la temperatura normal del cuerpo me refiero, ¿verdad? Sabemos que la temperatura normal del cuerpo menor a 36 grados ya puede llamarse hipotermia. Y de 37 a 37,5 es la temperatura normal, ¿verdad? A partir de 37,5 ya hablamos eh, sencillamente de febrícula. Y por encima de 38 grados ya podemos hablar de fiebre, ¿verdad? Entonces, rondando los 37 grados, esa es la temperatura normal del organismo y por eso es que ese es el rango eh, de calor o de frío, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que los receptores del calor, estos receptores térmicos somáticos, se activan por encima de 37 grados. ¿Hasta cuánto? Hasta 49 grados. Hasta 50 grados podemos incluir incluso. Por encima de 50 grados ya no se activan estos receptores térmicos. Se activan los otros receptores térmicos, los del dolor, las del dolor, ¿verdad? Entonces, de 37 a 50 grados van a estar activados los receptores del calor que no generen dolor. Los receptores térmicos mecánicos. Por encima de 50 grados se van a activar los receptores térmicos, pero ya del dolor, los receptores nociceptivos. ¿Qué pasa con el frío? El frío
Los receptores del frío se activan cuando hay una temperatura menor a 37 grados. ¿Pero hasta cuándo? Hasta 0 grados. Después, es decir, por debajo de los 0 grados, del 0 grado, ya no se activan estos receptores térmicos mecánicos. Se activan los receptores térmicos del dolor, porque por debajo de 0 grados ya aparece el dolor. Generalmente cuando nosotros tocamos un hielo, cuando tenemos un hielo, generalmente el hielo produce dolor porque quema, ¿verdad? Evidentemente el hielo es algo que está por debajo de los la parte líquida que se solidificó por debajo de los 0 grados. Entonces, teniendo en cuenta la temperatura, podemos decir que de 0 a 37 grados se activan los receptores del frío mecánicos. De 37 a 50 grados se activan los receptores del calor mecánicos. Por debajo de 0 grados y por encima de 50 grados no hay receptores térmicos mecánicos activados. Los que se activan ahí son los receptores térmicos, sí, pero los del dolor, los nociceptivos. Acá vemos justamente en este gráfico de coordenadas, la activación de los receptores A delta, dijimos ya, que aparece a partir de los 0 grados hasta 37 grados. Y ahí empieza a activarse ya 34, 35, 36, 37, ¿verdad? Que es el promedio. Se activan las fibras de tipo C, que se van a activar más rápidamente, pero dura poco tiempo esto porque son fibras amielínicas, hasta 45, 50 grados. A partir de los 50 grados ya se van a activar los receptores del dolor. Bueno, acá tenemos sencillamente el resumen de algunos tipos de, bueno, ya dijimos, ¿verdad? Todo lo que es dolor, existen también receptores, terminaciones nerviosas libres para el tacto y la presión, pero sabemos que la mayoría de estos, de estas sensaciones son transmitidas y captadas por los corpúsculos, ¿verdad? Corpúsculo de Meynert ya dijimos que es para la piel lampiña, igual que el de Merkel también, aunque también pueden tener pelo, digamos la piel que está en la cual los receptores de Meynert se activan, ¿verdad? Los discos de Merkel, esto es muy importante, los discos de Merkel, dijimos que los receptores de Merkel son específicos, ¿verdad? Entonces, en los dedos nosotros tenemos bastantes corpúsculos de Merkel, porque los dedos nos permiten nos permiten discernir la textura inclusive de los objetos, ¿verdad? Saber, por ejemplo, si un objeto es rugoso o si un objeto es liso. El mayor discernimiento, la mayor especificidad de una sensación táctil lo tenemos en los dedos, porque en los dedos tenemos bastantes corpúsculos de Merkel, digo bien. Entonces, en ese lugar, los corpúsculos de Merkel se agrupan en un grupo llamado cúpula de higo. Y eso es lo que nos permite saber la textura de los objetos. En el pelo también hay un órgano llamado órgano diana del pelo, que sencillamente nos permite saber los movimientos, o es decir, la sensibilidad que genera el pelo cuando roza sobre la piel del cuero cabelludo. Y bueno, ya hablamos también de los receptores de Ruffini, que nos informa sobre la presión, el peso, los giros, los movimientos, ¿verdad? Y el de Pacini, que es específico más bien para la presión y también para las vibraciones. Esto ya vimos anteriormente, es otro gráfico nada más, en la cual se ve en qué lugar de la piel, esto vendría a ser digamos, la epidermis, esto es la dermis, esta es la hipodermis, en qué lugar están, digamos, estos corpúsculos, y estos corpúsculos transmiten información a los nervios, ¿verdad? ¿Qué tipo de nervios? ¿A qué tipo de nervios transmiten información? A nervios llamados tipo A beta. A delta y C era de la temperatura. Toda la sensación mecanoceptora es transmitida a fibras A beta. Bueno, y una vez que se transmite esto, ya dijimos que estos corpúsculos, una vez que informan o transmiten la señal a los nervios A beta, de tipo A beta, no confundamos con el A delta. A delta era del frío.
C era del calor y este es A beta. Sabemos que estos nervios están rodeados por vainas de mielina y que existen básicamente interrupciones llamados nódulos de Rambier en donde van a ingresar los iones sodio para generar una despolarización progresiva en forma de conducción saltatoria, ¿verdad? De un nódulo de Rambier al siguiente, después al siguiente y al siguiente, ¿verdad? Y en cada nódulo Rambier va a ingresar el sodio para generar la despolarización, es decir, la activación del potencial de acción que se va a ir conduciendo esto hasta llegar al sistema nervioso central. Bueno, ya dijimos, las fibras A beta son las fibras térmicas, son básicamente veloces, son bastante rápidas, ¿verdad? Vos tocás, digamos, algo y ya lo sentís, ¿verdad? Ya lo inclusive no solamente lo sentís, lo interpretás. Yo puedo tocar algo, qué sé yo, un borrador y ya sé que eso es borrador. No hace falta que yo esté mirando lo que estoy tocando, ¿verdad? Sencillamente, al tocar algo, yo ya, eh, por la sensibilidad, yo puedo saber qué es lo que estoy tocando. Puedo percibir inclusive la textura del objeto, ¿verdad? Las fibras a beta son bastante veloces porque tienen mielina. Su velocidad está más o menos en promedio de los 30 a 70 metros por segundo. Imagínense, es instantáneo. Por eso es que nosotros tocamos algo y ya lo sentimos. Porque nosotros, ¿cuánto tenemos? Más, no tenemos inclusive generalmente menos de 2 metros, ¿verdad? De altura. Entonces, rápido. Lo que nosotros tocamos con el pie, ya inclusive lo interpretamos rapidísimo, en forma rápida, ¿verdad? Porque la velocidad de eso es de 30 a 70 metros por segundo. Es extremadamente rápido. Por segundo, esa es la velocidad. Sin embargo, las fibras A delta y fibras C, ya dijimos, son para las terminaciones nerviosas libres, es decir, son para el dolor y para la temperatura, y su velocidad es un poco más lenta. No es tampoco tan lenta que digamos, son rapidísimas, ¿verdad? Pero comparando con la fibra A beta son más lentas, ¿verdad? Su velocidad radica más o menos entre 5 a 30 metros por segundo. Acá estamos viendo nada más los tipos de fibras. Las fibras A beta tienen mielina y tienen un mayor calibre, por eso es que básicamente son más veloces. Los propios sectores también son bastante, digamos, tienen una velocidad, informan rápidamente de todos los cambios en el cuerpo, porque tienen bastante mielina, como vemos acá, y su diámetro es bastante grande. Sin embargo, las fibras A delta y fibra C, que son para la temperatura, ¿por qué son un poco más lentas? Porque sencillamente tienen menos cantidad de mielina y el calibre también es menor. El calibre del nervio es menor. Bueno, esto ya hablamos todo. ¿A dónde van esto? ¿A dónde? Una vez que se captó, digamos, la sensibilidad, ya sea térmica o ya sea mecánica, esto es transmitido por los potenciales de acción, por los nervios, al sistema nervioso central. ¿Por medio de qué? Por medio de la médula espinal. La médula espinal es la que lleva, la que integra y traslada todas las sensaciones sensoriales al sistema nervioso central. También trae la función motora del sistema nervioso central, ¿verdad? Por este caso, nosotros no estamos hablando de los motores, estamos hablando de la sensibilidad. Entonces, tenemos que saber que todas estas sensaciones nerviosas son ascendidas, porque suben al cerebro, al sistema nervioso central. ¿A qué lóbulo? Al lóbulo parietal. De hecho, que nosotros sabemos que el lóbulo parietal, y hemos dicho eso en la unidad anterior, es el lóbulo de la sensibilidad. Todo lo que nosotros sentimos lo interpretamos en el lóbulo parietal. No solamente la sensibilidad táctil, dolorosa, vibración, posición, sino que también los sentidos. De los 5 sentidos que nosotros tenemos, 3 son interpretados en el lóbulo parietal. ¿Cuáles eran esos 3? El sentido de la audición, esa es en el temporal. Y el sentido de la visión es en el occipital. Entonces, ¿qué nos quedan? Nos queda el sentido del olfato, el sentido táctil, o sea, el tacto, y también el sentido del gusto. Esos 3 sentidos son interpretados en el parietal. Vuelvo a reiterar nuevamente, el gusto, el olfato y el tacto. Los únicos sentidos que no son interpretados en el lóbulo parietal son la audición, que es en el lóbulo temporal. Todo lo que nosotros escuchamos lo interpretamos en el lóbulo temporal.
y la visión, que es en el lóbulo occipital. Todo lo que nosotros vemos en el ojo lo interpretamos allá atrás, cerca del cerebelo, en el lóbulo occipital. Bueno, entonces, todo eso llega al lóbulo parietal. Toda la sensibilidad llega al lóbulo parietal. ¿Cómo llega? Por medio de dos vías, que acá justamente tenemos. La vía de las columnas dorsales y la vía anterolateral o sistema anterolateral. La vía de las columnas dorsales, por supuesto, son más rápidas y su velocidad radica en promedio 40 a 110 metros por segundo. Por eso que todo lo que nosotros tocamos ya lo percibimos, porque es tan rápido, cuya velocidad es esa, ¿verdad? 40 a 110 metros por segundo. O sea que 100, hagamos un redondeo, 100 metros por segundo. En un minuto, la velocidad vendría a ser, por 60, vendría a ser 6.000 metros por segundo. 6 kilómetros por minuto vendría a ser la velocidad a la cual se transmite la sensación somática. Y bueno, si queremos multiplicar otra vez eso en una hora, eso vendría a ser 60, vendría a ser 36 kilómetros por hora. Sí, es bastante la rapidez con la cual se transmite, digamos, la sensibilidad somática. En el caso de las columnas dorsales. En el caso del sistema anterolateral, ya vamos a ver enseguida qué es lo que va por ahí, porque cada estímulo tiene su lugar por donde va. Algunos estímulos van por las columnas dorsales y algunos estímulos van por las vías del sistema anterolateral. La del sistema anterolateral es un poco más lenta que el otro, ¿verdad? De las columnas dorsales, aunque tampoco es muy lento que digamos, ¿verdad? 40 metros por segundo es su velocidad, pero comparando con las columnas dorsales son más lentas. Bueno, ambas vías son las llamadas vías sensoriales. Ambas vías tienen que tener un cruce, tienen que cruzar, digamos, al lado opuesto. Por eso que lo que nosotros sentimos en el lado izquierdo del cuerpo, no lo interpretamos en el parietal. Bueno, hay una parte, sí, una pequeña parte del lado izquierdo del cuerpo, lo interpretamos en el parietal izquierdo. Pero la mayor parte de lo que nosotros sentimos en el lado izquierdo del cuerpo va al lado derecho, es decir, al parietal derecho. ¿Por qué? Porque estas vías se cruzan y se cruzan en el tálamo. El tálamo es el lugar de cruzamiento de las vías. Las vías que vienen del lado izquierdo pasan al lado derecho y las vías que vienen del lado derecho pasan al lado izquierdo. Por eso que tenemos cruzamiento de fibras a nivel del tálamo y por eso sentimos, la mayor parte sentimos, digamos, en el lado opuesto, ¿verdad? Lo que interpretamos en el parietal derecho es lo que sentimos en el lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Esto es para lo sensorial, porque para lo motor ocurre algo diferente, ¿verdad? Eso vamos a ver en otras unidades. Para lo sensorial ocurre de esta forma. Y por eso que si alguien tiene, digamos, una lesión cerebral eh, del lóbulo parietal derecho, por ejemplo, no va a poder percibir, no va a tener una buena sensibilidad del lado izquierdo, porque no va a poder interpretar. No es que no va a sentir, es que no va a interpretar lo que ocurre en el lado izquierdo. Bueno, ya dijimos, ambas vías se reúnen en el tálamo, cambian, cruzan al lado opuesto. Y llegan a la corteza cerebral. ¿A qué parte de la corteza cerebral? Al lóbulo parietal, el lóbulo de la sensibilidad, el lóbulo de lo sensorial. Bueno, acá vemos justamente las dos vías. Vemos que la vía anterolateral tiene dos fascículos, un fascículo espinotalámico ventral y un fascículo espinotalámico lateral. Bueno, espinotalámico justamente significa que va de la médula espinal hasta el tálamo, ¿verdad? El tálamo es el lugar, nuestro centro integrador donde se van a reunir estas dos fibras y donde una vez que cruzan, van a ir a su lóbulo parietal correspondiente, ¿verdad? El sistema o las vías de la columna dorsal
no tiene fascículos, tiene núcleos. Esa es la diferencia, ¿verdad? Bueno, tiene un núcleo también llamado, también se le llama fascículo, pero generalmente se menciona más bien como la palabra núcleo. El núcleo de Gol y de Burdash, que es el lugar donde ocurre el cruzamiento de esta fibra de la columna dorsal y pasa al otro lado. Por eso es que la fibra derecha va a pasar al lado izquierdo y la fibra izquierda va a pasar al lado derecho. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que va por cada vía, porque no todo va por la misma vía. Hay ciertos estímulos que van por el sistema anterolateral y hay ciertos estímulos que van por la vía de la columna dorsal. Y acá tenemos entonces, lo que va por el sistema de la columna dorsal o por la columna dorsal es todo aquella sensación táctil que exige localización, o sea, todo lo que es específico, todo lo que fue captado por quién, por ejemplo, por el corpúsculo de Merkel, todas las sensaciones que son específicas, lo que, por ejemplo, lo que se toca con la palma de la mano, todo lo que es específico va por la columna dorsal. También todas las vibraciones, la posición, el peso también puede ir de hecho va por esta vía. Sin embargo, por la vía anterolateral va todo lo que es térmico, todo lo que es temperatura, el picor, el cosquilleo, las sensaciones sexuales también, ¿verdad? Eh, y también el dolor. El dolor también va por el sistema de la vía anterolateral. Entonces, temperatura, sensaciones sexuales, el picor, el cosquilleo, cuando a alguien le pica algo, nosotros interpretamos ese picor por medio de la transmisión por esta vía, por la vía anterolateral. El tacto grosero, ¿qué es lo que es el tacto grosero? El tacto que no es específico, que no sabemos bien dónde está localizado. Todo ese tipo de tacto va por el sistema anterolateral. El dolor ya dijimos y la temperatura también. Cada uno tiene, digamos, una vía por donde va a ir. No van todos por la misma vía. Las dos vías después se reúnen, dijimos, en el tálamo, en donde cruzan y se dirigen al lóbulo parietal que le corresponde. La vía izquierda va al parietal derecho y la vía derecha va al parietal izquierdo. ¿A dónde van esta vía? A la corteza cerebral. Al parietal, ¿verdad? En el lóbulo parietal tenemos dos tipos, o sea, dos áreas. Una área de sensibilidad somática 1 y el área de sensibilidad somática 2. El somático 1 es donde se interpreta lo que nosotros sentimos, el dolor, la temperatura, todo lo que va ahí. Y eso informa al somático 2. El somático 2 es el lugar donde se conecta el lóbulo parietal con los otros lóbulos, porque nosotros tenemos que tener todo conectado. De hecho, tenemos conectados todos los lóbulos, no es que cada uno trabaja por su lado. El parietal, por ejemplo, interpreta lo que sentimos. Y si, por ejemplo, sentimos dolor, eso le informa al lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el lóbulo motor, el lóbulo donde se interpreta no solamente el conocimiento, el pensamiento y la personalidad, sino también donde se genera el estímulo motor. Si nosotros nos estamos quemando con una olla caliente, evidentemente sacamos el brazo. No vamos a estar ahí quemándonos por gusto, ¿verdad? Inmediatamente sacamos el brazo de ahí porque evidentemente el parietal nos informó de ese dolor y ¿le informó a quién? Le informó al frontal. El frontal da la orden que se genere un movimiento del antebrazo o de la mano y que se saque de ahí, porque evidentemente hay señal de alerta, o sea, hay una señal de lesión. Entonces, de esa forma trabajan conjuntamente, en forma integrada los lóbulos. El parietal con eh, el frontal también trabaja con los otros lóbulos y el parietal también trabaja en forma coordinada con el lóbulo occipital, el lóbulo temporal también. Las vías que llegan al tálamo están cruzadas, ¿verdad? Ya dijimos eso. Y eh, la mitad anterior, o sea, el área somático 1, es el que recibe la mayoría de las sensaciones somatosensoriales. El área 2 dijimos que es el área integrador, el área que se comunica con los otros lóbulos. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos algún tipo de tacto, alguien nos toca la mano, inmediatamente giramos la cabeza a ver quién nos toca, ¿verdad? Bueno, porque evidentemente el lóbulo parietal está conectado con el lóbulo occipital, el área de la visión.
O si alguien, por ejemplo, sencillamente queremos, alguien nos habla, por ejemplo, escuchamos algo, evidentemente giramos la cabeza, hacemos un movimiento, ¿verdad? Eso también es del área frontal, es decir, todos los lóbulos están conectados, giramos la cabeza, es decir, para ver quién es lo que nos está hablando. Entonces, todos los lóbulos están conectados por medio de fibras. En el caso del parietal, es el área 2 el que conecta con los otros lóbulos. El área 1 es el lugar donde llega la sensación, y el área 2 es el que se encarga de conectar y de informar a los otros lóbulos qué es lo que se capta, qué tipo de sensación es, si es somática, si es dolorosa y qué tipo de sensación es. Su papel es interpretar, interpreta todo lo que recibe. Y ya dijimos eso, mantiene también informado al área motora, porque recordemos que el área sensitivo trabaja en forma integrada con el área motora. De hecho que esa es la génesis del arco reflejo. El arco reflejo se genera por un estímulo sensitivo y la respuesta es una acción motora, ¿verdad? Cuando nosotros nos golpeamos con el martillito de reflejo, algún tendón, nosotros generalmente ante ese estímulo sensitivo generamos una respuesta motora que consiste en extender, digamos, ese miembro, ¿verdad? Eso vamos a hablar en otra unidad, pero para que ese arco reflejo esté bien, funcione bien, entonces evidentemente la médula espinal tiene que funcionar bien y evidentemente también tiene que haber una buena conexión entre el lóbulo parietal, que es el sensitivo, y el lóbulo frontal, que es el lóbulo motor. Acá vemos, esto viene a ser la corteza cerebral. Acá vemos el área somático primario, es acá donde llega todo lo que nosotros sentimos. Y este es el área parietal secundario, ¿verdad? Secundario porque este es el que conecta, pero el que interpreta es el primario, ¿verdad? Generalmente este área primario está por delante del surco central, ¿verdad? El surco de Rolando. Esto que estamos viendo en imagen sencillamente es el homúnculo. ¿Qué es el homúnculo? El homúnculo cortical, ¿verdad? En el libro van a encontrar esto. Y bueno, el homúnculo vendría a ser sencillamente la representación gráfica en el lóbulo parietal de cada parte del cuerpo. Sencillamente, es como si fuera que nosotros en el lóbulo parietal dibujamos cada parte, cada segmento del cuerpo. Y de hecho, a cada parte del lóbulo parietal llega cada información sensorial de cada parte del cuerpo. Por ejemplo, acá, por ejemplo, supongamos en este lugar, acá llega lo que nosotros sentimos en los labios, en la boca. Acá llega la sensación dolorosa o táctil de la mandíbula. Acá llega de la mano. Si cada parte del cuerpo tiene su región específica a donde llega la información sensorial de ese órgano o de esa estructura. Entonces, eso es el homúnculo. Es la representación gráfica de cada parte del cuerpo en el lóbulo parietal. Es como si fuera que dibujamos cada parte del cuerpo, a qué parte le corresponde o a qué parte llega la información de ese órgano o de esa parte del cuerpo. Bueno, ya dijimos que el área 1 es el más importante porque es el que interpreta, el que localiza mejor eso y está en contacto con la cisura central, es decir, con la cisura de Rolando. Bueno, ya hablamos justamente recién, ¿verdad? La representación espacial de cada parte del cuerpo es sencillamente, a eso se le llama homúnculo. Acá vemos nuevamente, este es la cisura de Rolando, separa, digamos, el lóbulo frontal del lóbulo parietal, anatómicamente hablando. El lóbulo frontal es motriz, dice acá, ¿verdad? Que es lo mismo que motor. Acá, digamos, se genera la respuesta motora y en el lóbulo parietal se interpreta todo lo sensorial o lo sensitivo. Es decir, todo lo que nos llega acerca del tacto, la precisión, la posición, ¿verdad? La temperatura también, el dolor también, ¿verdad? Y tres sentidos. Mencionar nuevamente, el olfato, el gusto y el tacto. Los únicos sentidos que no se interpretan acá en el lóbulo parietal son el sentido de la visión y el sentido de la audición. Y acá vemos que cada parte del cuerpo tiene su lugar donde llega esta información sensorial o sensitiva.
Bueno, de este ya hablamos. La parte anterior es la que se relaciona con la parte motora y las partes posteriores más bien se adaptan más lentamente porque son las que informan a los otros lóbulos de la actividad sensorial. ¿Qué son los dermatomas? Los dermatomas son regiones del cuerpo que corresponden a cada uno de los nervios raquídeos en la cual se capta la información sensitiva y se transmite a la médula espinal. Es decir, cada parte del cuerpo está dividido en regiones sensitivas correspondiente a cada nervio. Es decir, a cada nervio le corresponde una pequeña parte del cuerpo en la cual captan la información y lo envían a la médula espinal, por supuesto, al sistema nervioso central. Si nosotros presionamos, pellizcamos, digamos, esta parte va a ser captada por el nervio T3. A cada nervio le corresponde una parte, una pequeña porción de la cual ellos se encargan de informar la sensación táctil, térmica y dolorosa. Es decir, es como si fuera que cada uno tiene su territorio, en la cual van a informar esa sensación sensorial. Eso entonces es el dermatoma. Y generalmente corresponden a los nervios raquídeos, ¿verdad? Los nervios raquídeos, los cervicales que son 8, los torácicos que son 12, los lumbares que son 5, y después tenemos también los nervios sacro y coxígeos que están acá en la región perineal. Y por último vamos a hablar de los nociceptores. Los nociceptores, ¿qué son? Son los receptores de la sensibilidad dolorosa. Cuando hablamos de sensibilidad nociceptiva, hablamos de la sensibilidad dolorosa. Generalmente no se adapta nunca porque el dolor evidentemente es algo que no tiene, digamos, un patrón de adaptación, ¿verdad? Es algo lesivo, no es como algo somático que tiene una capacidad de adaptación. Aunque los dolores pueden generar acostumbramiento. Un dolor crónico puede generar acostumbramiento. Hay personas que tienen dolores crónicos que muchas veces ya se van acostumbrando a ese dolor, es decir, ya prácticamente ya no le genera, ya no se interpreta como un estímulo doloroso, porque ya parece algo normal. Los dolores agudos, por lo tanto, por eso son mucho más intensos, porque son dolores que nos generan adaptación. Los dolores crónicos, sin embargo, uno se va adaptando con el tiempo, ¿verdad? Se va acostumbrando ya a ese dolor porque ya no genera ningún pico intenso de dolor. Y bueno, los nociceptores, ¿qué son? Son terminaciones nerviosas libres. Acá no vamos a hablar de nada de corpúsculos, son nervios sencillamente que transmiten las sensaciones de dolor. Y las sensaciones de dolores, justamente, se pueden dividir otra vez en dos grandes tipos: las sensaciones mecánicas y las sensaciones térmicas. Las sensaciones mecánicas sencillamente son cualquier tipo de presión que se genere sobre la piel. Es decir, por ejemplo, cuando alguien le pellizca a alguien, le clava a alguien o le golpea a alguien, ¿verdad? Entonces, todos esos tipos de sensaciones son sensaciones dolorosas que se transmiten por fibras A delta, que son mielinizadas también. Y las sensaciones térmicas son sensaciones dolorosas, pero que están por encima de 50 grados, como ya hemos dicho anteriormente, o por debajo de 0 grados. Entre 0 a 50 grados se van a activar receptores térmicos, pero somáticos, mecánicos. Ese es somático, ¿verdad? Sin embargo, por encima de 50 y por debajo de 0 grados, ya no se activan esos receptores somáticos. Lo que se van a activar son los nociceptores, es decir, los receptores del dolor. Y pueden haber también, por supuesto, eh, la combinación de ambos, ¿verdad? La combinación de receptores mecánicos y receptores térmicos nociceptivos generan los receptores polimodales que pueden ser por diversas causas, ¿verdad? Por diversos estímulos mecánicos, térmicos, ¿verdad? Y químicos también, debido a sustancias químicas, ya sean sustancias corrosivas, por ejemplo, que pueden producir lesiones a nivel de la piel. Todas estos receptores polimodales son transmitidas al sistema nervioso central por la médula espinal por medio de fibras amielínicas, o sea, no tienen mielina y de tipo C. Bueno, también tenemos que mencionar que existen también receptores en las vísceras, en los órganos viscerales que justamente transmiten el dolor
por medio de la fibra de tipo C, un dolor que es más sordo, que es menos específico, que cuesta más, digamos, localizar. Sobre todo en las vísceras huecas, como por ejemplo en el intestino, los uréteres, ¿verdad? Que generan un dolor más bien de tipo cólico, ¿verdad? Que cede y después que aumenta y después disminuye nuevamente, ¿verdad? Son dolores sordos, difíciles de identificar el lugar específicamente donde está el dolor. Genera un dolor más difuso, más generalizado y lo peor de esto es que que puede irradiar, ¿verdad? Que empieza en un lado y luego va irradiado a otro lugar, a otra zona. Entonces, estos también son receptores que captan el dolor y que están localizados dentro de las vísceras, dentro de los órganos viscerales. Bueno, y con esto entonces quisiera dar por finalizado esta unidad. Esperemos que les haya servido esta clase, esta presentación. Siempre les pido que le den un me gusta al video. Les agradezco a lo que hacen eso, a lo que le dan me gusta a mis videos. Y también les agradezco a los que se suscriben, a los que se suscribieron a mi canal. Y les pido también a los que no lo hicieron que por favor lo puedan hacer. Eso es todo y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.